Muy buenos días, yo soy la licenciada Gabriela Nariol y este día, bueno, les voy a dar el tema de los protistas procarióticos, ¿verdad? Las algas verdes azules y las espirontecas. ¿Ok? ¿De qué nos habla este tema? Pues, ¿no? Dice que pues, el reino protista, también llamado como prototista, es uno de los grupos en que la biología clasifica a los seres vivos eucariotas que no pueden ser clasificados como animales, plantas ni hongos. ¿Sí? En el reino protista, pues es un grupo paraflético, no contiene a todos los descendientes de un antepasado común y agrupa un conjunto muy diverso de organismos generalmente unicelulares o pluricelulares, que no forman tejidos, tanto autótrofos o como heterótrofos. Ajá. Su enorme variedad hace que sea difícil caracterizarlos, ¿ok? La existencia de un reino protista pues fue propuesta en 1969 en la teoría de los 5 reinos de la vida, pero actualmente se considera un término en desuso y se tiene que clasificar a sus miembros integrantes dentro de las demás ramas de la vida eucariótica. ¿Okay? La palabra protista pues, proviene del griego y significa primordiales o primeros de los primeros. Protoctistas similares a los que se traduce como primeras criaturitas o criaturas, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las características de los protistas, ¿ok? El reino protista, pues, no es un grupo monofilético, es decir, todos los organismos incluidos en él no evolucionaron a partir de un ancestro común, ¿ok? En la clasificación biológica que se les atribuye en el Estatus del Reino, la de Robert Whittaker, en 1969, las características que se agrupaban a los protistas pues son las de ser organismos eucariotas, unicelulares y pluricelulares simples, excepto su relativa simpleza evolutiva. No hay demasiado común entre los distintos protistas que presentan distintos modelos de nutrición, reproducción, locomoción y estructuras celulares. ¿Okay? Clasificación de los protistas, pues bueno, el reino de los protistas tradicionalmente se divide en supergrupos muy distintos entre sí. Tenemos en primera instancia por los aqueplástidos, tienen plástidos rodeados por una membrana exterior y una inferior. Este grupo incluye las algas verdes y rojas primitivas, precursoras de la vida. En las cromalviolados, que son grupos muy diversos que pudieron originarse como resultado de endomiosis secundaria, en la que una célula ancestral engulló a la alga roja, se llama endomibiosis secundaria al proceso que se da cuando la célula eucariota envuelve y absorbe a otra célula eucariota. ¿Okay? Este grupo incluye los alveolados, que presentan alvéolos corticales, es decir, vesículas aplanadas que forman una película flexible, que apoyan a la membrana plasmática. Dentro de los alveolados se agrupan dinoflagelados, apinocomplejos y ciliados, ¿ok? Rizarios son diversos organismos de tipo amibioide y flagelado que con frecuencia tienen testas, o sea, conchitas, no sé si son como tipo conchitas. Incluyen a los foraminéforos que tienen conchas duras a través de las que se extienden proyecciones citoplasmáticas. Pseudópodos, a los acnodópodos que poseen. Excavados pues se caracterizan por poseer mitocondrias atípicas, enormemente modificadas, ¿ok? Unicontos, bueno, poseen células que tienen un solo flagelo o son amibas sin flagelo. Dentro de este grupo pues se encuentran los amebosos, caracterizados en formar pseudópodos, o sea, deditos, con prolongaciones con sus citoplasmas, y los optoconos, que están desprovistos de flagelos y no tienen un cuerpo en común. Y aquí los tenemos, ¿no? Nutrición de los protistas. Pueden poseer metabolismos autrófos o heterófagos, ¿ok? Dependiendo de que si tienen cloroplasto, clorofila, para llevar a cabo la fotosíntesis, o si en cambio, pues carecen de ello y deben alimentarse de la materia orgánica circulante
mediante la osmosis. Muchos de ellos poseen ambos mecanismos de nutrición de manera simultánea y algunos llevan una existencia parásita, ¿ok? Se introducen en el organismo pluricelulares y se alimentan de ello, causando enfermedades. Sin embargo, los protistas son originalmente aerobios, o sea, que emplean oxígeno para sus procesos metabólicos. Reproducción de los protistas, pues bueno, pueden ser tanto sexual como asexual. En ocasiones, una misma especie pues, puede alternar entre un modelo y otro de acuerdo a las condiciones del medio ambiente. ¿Ok? La reproducción sexual pues, se da mediante la generación de gametos y la fusión celular, mientras que la sexual pues, se da por dos células iguales. ¿Vamos? Importancia de los protistas. Los protistas pues, son un grupo de diversos y difíciles de clasificar, pero fundamentalmente para su surgimiento de la vida, tal como la conocemos. Fueron los primeros organismos eucarióticos en surgir en los mares primitivos de la Tierra. Y a partir de ellos, pues, la vida tomó diversos rumbos evolutivos que originó el resto de los reinos. ¿Ok? Ejemplos de los protistas, pues tenemos a los paramecios, son organismos unicelulares, ciliados y de vida libre, abundantes en las aguas estancadas y en los charcos. Tenemos también a las amibas, llamadas amibas o amebas, son protistas unicelulares que se desplazan y se alimentan mediante la generación de pseudópodos, ¿ok? Con sus deditos. Plasmodium, pues bueno, son géneros de protistas parásitos del cual se conocen hasta 175 especies que se transmiten a huéspedes vertebrados mediante la picadura de un mosquito infectado. Son causantes de la enfermedad conocida como la malaria o el paludismo. Glaucofitas son algas unicelulares de agua dulce, de las que se conocen unas 13 especies y las que a veces se incluyen entre las plantas. Generalmente se componen de células individuales. Los cuanosos, bueno, es un grupo vinculado con los animales y los hongos que constituye una especie de peldaño intermedio. Entre estos dos grupos eucariotes puede dividirse en holomiquiota, semejantes a los hongos, ajá, y holozoa, semejantes a los animales. Algas verdes azules. Ok, vamos a hablar un poquito de ellas. Pues bueno, ellas, las algas verdes o cianofitas, son organismos acuáticos, marinos o continentales. Algunas especies pueden encontrarse también en medios húmedos o viviendo como simbiontes en el interior de las células eucariotas. Estas algas, presentan clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. Son estas. Son los que viven en el fondo del mar y están ahí siempre. ¿Okay? La famosa alga marina. Las algas verdes, bueno, desarrollan diversos tipos de estructuras, resistencia, como a las paredes que impiden la desecación que les permite sobrevivir a las estaciones desfavorables. Hasta ahora no ha sido posible detectar procesos de intercambio genético entre las células, por lo que se dice que son organismos de reproducción asexual. Su presencia en la biosfera es muy antigua y se han encontrado células fosilizadas de cianofitas de más de 3,000 millones de años de antigüedad. Más importante de su conocimiento, pues es el hecho de que muchas especies cianófitas se pueden utilizar directamente para la nitrofonia, ¿ok? Pues bueno, esta es su estructura molecular. Algunas especies de las algas verdes crecen rápidamente en lagunas, lagos salinos, cálidos, como el de Texcoco, y pueden servir como alimento rico en proteínas. Por ejemplo, la cianobacteria, que se multiplica rápidamente en las aguas del lago Texcoco, México, y actualmente se explota como alimento. ¿Ok? Son estas. Tenemos la oscilatoria, la anavena, la nostoc, ¿ok? La geoticia y la merismopedia, ¿ok? Las espirotecas, protosario espiral del cuerpo delgado y flexible que se desplaza por movimientos activos. Las espirotecas son bacterias que poseen unas características morfológicas
y unos órganos de locomoción que les diferencian del resto de las bacterias. ¿Ok? Son estas tres. Su morfología pues se caracteriza por ser cilíndricas, helicodiales, que son, o sea, son cilíndricas que son como en tubito, pero van enrolladitas, ¿ok? Finas y móviles, con un tamaño que oscila entre 5 y 250 milímetros de longitud y 0.1 y 3 milímetros de anchura. Se agrupan en el orden de las espiroquetales, ¿ok? Poseen flagelos polares internos que se nombran endoflagelos, rodeados a los flagelos y a la bacteria. Hay una vaina externa de 3 capas. La bacteria en sí se llama cilindro plasmático. A los endoflagelos se les nombra fibras axiales, ¿ok? Los endoflagelos se encuentran fijados en los extremos de las espiroquetas, existiendo en ambos lados la bacteria. La longitud de los endoflagelos pues es de 2/3 de longitud de la bacteria. Puede existir desde 2 a cientos, ¿ok? Debido a su tamaño, existe una zona donde se superponen los endoflagelos. Estos tienen mucho que ver con la movilidad de la bacteria, que es muy peculiar y puede ser por flexión, latigazo o por guía geométrica. Se mueven mucho mejor a viscosidades elevadas, reactivo positivo para las viscosidades elevadas, ¿ok? Por lo que se mueven mejor en lugares como lodos o mucosas de los animales, ¿ok? Las características generales, pues bueno, son bacterias gram negativas y se caracterizan por tener como elemento de movilidad los filamentos axiales. Tienen un comportamiento metabólico muy variable, desde anaerobias estrictas a anaerobias obligadas. Reservorio humano, pues animal, humano y animal. Transmisión por contacto directo de mucosas o lesiones en la piel con orina de animales infectados. Su estructura, pues, es una membrana plasmática, membrana externa y filamentos axiales, ¿ok? Con patitas. Así. Características metabólicas: lento crecimiento, exigentes nutricionalmente, ¿ok? Aerobios facultativos, fuentes pues, de aminoácidos y hidratos de carbono, aerobios y fuentes de ácidos grasos de cadena larga. Su hábitat, pues como ya lo decíamos, se desarrolla en el libre naturaleza como las espirotecas SP, que viven en ambientes acuáticos, fangos y lodos de las salinas. Pueden ser anaerobias o anaerobias facultativas, ¿ok? Y tienen mucha tolerancia al ácido. Los géneros de las espirotecas, pues bueno, se distinguen por la teptopira, que es la espiroteca de la espiroquetosis de icterigena. La teptopnema, que existen 4 especies y solo una es patógena en humanos y provoca la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. Ojo ahí. Es Treponema pallidium, que es muy sensible al calor y a la deshidratación. El género Treponema, pues se presenta en especies que son frecuentes en la cavidad bucal, generalmente como los comensales, que son anaerobios estrictos. Las especies más conocidas de treponemas orales son el Treponema dentacola, que serían como las aftas, las llagas bucales, vamos a decirlo así. Y si no te las tratas, pues obviamente pues vas a provocar una infección más fuerte, ¿no? Con este tonema. Leptospiria, son anaerobios. Dentro de estas se encuentran la Leptospiria interrogans, Leptospiria pulmonal, la canicola, la icterohemorragia, que le da leptospirosis. A estas enfermedades es una zoonosis. Los portadores son roedores, cerdos o perros. La enfermedad se transmite por la orina o por aguas contaminadas con esta orina, ¿ok? El microorganismo entra por las mucosas o heridas de la piel. Borrelia, fiebre recurrente, es una zoonosis, es una enfermedad transmitida por piojos o garrapatas, ¿ok?
Espero que el tema haya sido de su agrado. Yo soy la licenciada Gabriela Nario y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta luego.